Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este jueves. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echen sus redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La liturgia nos propone hoy, en la primera lectura, la primera carta que escribe San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 3. La primera carta de San Pablo a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo desde Éfeso, durante el tercer viaje misionero. Corinto era una ciudad cosmopolita y rica, conocida por su comercio y por la diversidad cultural y religiosa de sus habitantes. La comunidad cristiana en Corinto estaba compuesta en su mayoría por gentiles convertidos que vivían en un ambiente de pluralismo religioso y filosófico. En este contexto, Pablo dirige su carta a los Corintios, una comunidad que enfrentaba divisiones internas y conflictos derivados de la influencia de la sabiduría humana, la cual se contraponía al mensaje del Evangelio. Pablo los exhorta a reconocer la superioridad de la sabiduría divina frente a la sabiduría humana, que se basa en el orgullo y la vanidad. El pasaje que hoy hemos proclamado del capítulo 3, versículos desde el 18 al 23, aborda la necesidad de abandonar la sabiduría del mundo para abrazar la sabiduría divina. San Pablo comienza con una advertencia que dice: «Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio». Aquí Pablo critica la confianza en la sabiduría humana, que suele estar marcada por el egoísmo, el orgullo y la vanidad. La palabra griega que utiliza el autor sagrado cuando dice: «Si
alguno entre vosotros se cree sabio, el autor utiliza la palabra sofía, que se traduce como sabiduría. Se refiere tanto a la sabiduría humana como a la sabiduría divina, y Pablo invita a los corintios a no confiar en la sofía mundana. Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la divina, invitando a los corintios a valorar siempre la segunda. Pablo hace uso de una paradoja. Para ser verdaderamente sabios, debemos primero convertirnos en necios según los estándares del mundo. Este hacerse necio implica reconocer que el conocimiento humano es limitado y que la verdadera sabiduría proviene de Dios. En este sentido, San Pablo rechaza la sabiduría del mundo que se basa en el orgullo y la autosuficiencia y exalta la sabiduría divina que se basa en la humildad y la dependencia de Dios. Miremos el versículo 8. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. El autor sagrado para esta palabra necio utiliza la palabra hebrea, la palabra griega moros, necio. Pablo usa este término para describir a quienes, desde la perspectiva del mundo, parecen insensatos por seguir a Cristo, pero que en realidad poseen la verdadera sabiduría. Pablo cita luego dos textos del Antiguo Testamento para reforzar sus argumentos. Dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Una frase extraída del versículo 20. También lo encontramos en el Salmo 94, versículo 11. Y una frase más: y Él atrapa a los sabios en su astucia. Versículo 19. Que lo podemos confrontar también con el libro de Job en su capítulo 5, versículo 13. Estos versículos subrayan la futilidad de la sabiduría humana cuando se compara con la sabiduría de Dios. Lo que nos enseña Pablo en este pasaje es claro. La verdadera sabiduría no se encuentra en los esquemas del mundo, sino en la revelación de Dios. Esta sabiduría divina nos llama a un cambio radical de perspectiva. A menudo la sabiduría del mundo está orientada hacia el éxito, el poder y el reconocimiento, mientras que la sabiduría divina nos invita a la humildad, el servicio y el sacrificio por el bien de los demás. En el contexto del mes de las Sagradas Escrituras, esta lectura nos recuerda la importancia de profundizar en la palabra de Dios. Cuanto más leemos y meditamos las Escrituras, más conscientes nos volvemos de nuestra limitada comprensión y de nuestra necesidad de depender de la guía del Espíritu Santo para alcanzar la verdadera sabiduría. San Agustín, en sus escritos, habla de la sabiduría de Dios como un don que se obtiene a través de la humildad y la fe. Según él, la sabiduría mundana es un impedimento para conocer a Dios porque se basa en la autosuficiencia, mientras que la sabiduría divina nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Él. Hoy como cristianos estamos llamados a discernir entre la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. Todo depende de ti. El mundo nos ofrece muchos conocimientos, pero es fundamental recordar que la verdadera sabiduría proviene de Dios y nos conduce a la salvación. Debemos usar el conocimiento que adquirimos en el mundo no para nuestro propio beneficio, sino para ganar almas para Dios y avanzar en nuestra propia santificación. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura? Este texto que hemos
proclamado en la primera carta de San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 3 y versículos desde el 18 hasta el 23, es una invitación a todo cristiano a replantear sus prioridades. La verdadera sabiduría no radica en lo que el mundo considera importante, sino en lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Abandonemos entonces la sabiduría egoísta y vana del mundo y dediquémonos a la sabiduría divina que nos guía hacia la vida eterna y la comunión con Dios. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, le vamos a responder con el Salmo 23. Y vamos a exaltar a nuestro Dios con la frase antífona que nos propone la liturgia de este día. Nos unimos al sentimiento del autor diciendo: del Señor es la tierra y cuanto la llena. El Salmo 23 es una composición litúrgica que probablemente se utilizaba en el culto del Templo de Jerusalén, especialmente durante las procesiones que llevaban el Arca de la Alianza a su lugar de reposo. Este himno refleja la profunda veneración y la conciencia de la santidad de Dios y establece las condiciones que debían cumplir los fieles para acercarse dignamente a la presencia divina. El Salmo 23 comienza con una declaración de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Dice el versículo 1: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Aquí el salmista reconoce que Dios es el creador y soberano de todo lo que existe. Esta proclamación de la omnipotencia divina sienta las bases para el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y de la necesidad de vivir conforme a su voluntad. Por eso estas líneas del Salmo se convierten en oración, para que a partir de lo que nos expresa el Salmo podamos nosotros hablarle a Dios y decirle cuánto significa Él, que es el fundador de esta tierra. Versículo 2: que Él lo fundó sobre los mares, Él lo asentó sobre los ríos. Versículo 3: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? Este versículo plantea una pregunta fundamental. ¿Quién subirá al monte del Señor? Pues la respuesta, que sigue en los versículos 4 y 5, establece las condiciones para acceder a la presencia de Dios. Miremos el versículo 4. El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Miremos el versículo 5. Ese recibirá la bendición del Señor, la justicia de Dios su Salvador. El autor sagrado en el versículo 4 ya lo dijo: el de manos limpias y puro corazón. Un corazón que no alberga maldad ni hipocresía, condición indispensable para entrar en la presencia divina. Estas palabras subrayan la importancia de la integridad moral y la sinceridad en la relación con Dios. No se trata simplemente de cumplir con rituales externos, sino de tener un corazón limpio y una conducta justa. Por eso, cuando el autor habla de corazón, de manos limpias y puro corazón, hace referencia a ser inocente, limpio. En este término describe a alguien libre de culpa o mancha, lo cual es esencial para acercarse a Dios. En el mismo versículo 4 dice el texto: el que a la vanidad no lleva su alma. Alma o vida, que en hebreo es nesh, refleja la totalidad de la persona que se presenta ante Dios
con integridad. Nesh. Y versículo 6. Tal es la raza de los que buscan, los que van tras su rostro, oh Dios de Jacob. San Agustín, en sus comentarios sobre los salmos, interpreta este salmo como una alegoría de la ascensión especial, de la ascensión espiritual del alma hacia Dios. Según él, las manos inocentes y corazón puro representan una vida vivida en justicia y verdad, conforme a los mandatos de Dios. Agustín enfatiza que no es suficiente el conocimiento teórico de Dios. Lo que importa es vivir una vida que refleje una pureza y esa integridad. El Salmo 23 nos desafía a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos realmente preparados para encontrarnos con Dios. En un mundo donde el reconocimiento y los logros materiales son muy valorados, este salmo nos recuerda que lo más importante es vivir una vida de honestidad, justicia y pureza de corazón. No son los éxitos mundanos los que nos acercan a Dios, sino nuestra disposición a vivir según sus preceptos. Podemos reflexionar sobre cómo el mundo valora la sabiduría humana, el poder y el éxito. Sin embargo, el Salmo nos invita a preguntarnos qué valor tienen estos logros si no están orientados hacia Dios. La verdadera sabiduría consiste en reconocer a Dios como el origen de todo bien y en vivir conforme a su voluntad. ¿Qué podemos concluir del Salmo 23? Este salmo nos enseña que la preparación para encontrarse con Dios no es simplemente una cuestión de rituales, sino de vivir una vida íntegra y pura. Solo aquellos que tienen manos inocentes y un corazón limpio pueden recibir la bendición del Señor y experimentar la justicia divina. Este salmo nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas y buscando la pureza en todo lo que hacemos. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para la liturgia de este día es del evangelista San Lucas en su capítulo 5, los primeros 11 versículos. El relato de hoy describe el llamado de los primeros discípulos de Jesús, específicamente de Simón Pedro a través de un milagro de pesca. Este pasaje se desarrolla en el lago de Genesaret, un lugar clave en la vida pública de Jesús, donde se llevan a cabo varias de sus enseñanzas y milagros. En este contexto, Jesús muestra su autoridad no solo en el ámbito espiritual, sino también en la vida cotidiana, en las labores de pesca que eran fundamentales para la economía y sustento de la gente de la región. El evangelista Lucas nos presenta una escena en la que Jesús se encuentra enseñando a la multitud desde su barca, la cual pertenece a Simón Pedro. Jesús elige la barca como su púlpito, lo que ya anticipa el papel central que Pedro jugará en la construcción de la iglesia. En la construcción de la iglesia. El hecho de que Jesús se suba a la barca simboliza cómo Cristo entra en nuestras vidas, en nuestras ocupaciones diarias, para transformarlas desde adentro. Después de predicar, Jesús ordena a Pedro que remonte mar adentro y eche las redes para pescar. Pedro, experimentado pescador, responde con una mezcla de duda y obediencia. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Un versículo del capítulo 5, versículo 5. Aquí la obediencia a la palabra de Jesús es clave. A pesar de su experiencia y de las circunstancias adversas, Pedro confía en la palabra de Cristo y se arriesga,
lo que resulta en una pesca milagrosa. En este versículo vamos a encontrar varias palabras importantes. Maestro. Según el griego, el autor sagrado designa maestro como epistata. Maestro es un término que denota autoridad y es utilizado por Pedro para dirigirse a Jesús, reconociendo su dominio sobre la situación. También la palabra redes en griego, dictía. Simbólicamente, las redes representan los instrumentos de misión y evangelización. La abundancia de peces simboliza la abundancia de gracia y bendiciones que se recibe al seguir a Jesús con fe y obediencia. Además, cuando Pedro reconoce el poder de Jesús, su reacción es de humildad y temor. Lo que dice en el versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Este reconocimiento de su propia indignidad ante la santidad de Jesús es un momento crucial de conversión para Pedro. Miremos el versículo 10. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando el autor sagrado dice no temas, utiliza el griego phobos, temor. Lo más probable es que venga de la raíz fobia, ¿no? Phobos. O esta sería la raíz phobos y de ahí viene fobia, temor. No es solo miedo, sino un reconocimiento reverente del poder y la santidad de Jesús. San Agustín en sus reflexiones ve en esta pesca milagrosa una imagen de la misión de la iglesia. Según él, la barca de Pedro representa a la iglesia y la red lanzada al mar es el evangelio que atrapa a las almas para Cristo. La humildad de Pedro al reconocer su pecado ante Jesús es un modelo de conversión y disposición a seguir al Señor, a pesar de nuestras debilidades. Podemos ilustrar el mensaje central de este evangelio con una historia sobre las abejas y la miel. Las abejas trabajan incansablemente para recolectar néctar y producir miel, que es mucho más de lo que ellas necesitan para sobrevivir. Al igual que las abejas que trabajan en comunidad y confían en su reina, nosotros también somos llamados a trabajar juntos en la misión de Cristo, confiando en su liderazgo. La recompensa, como la miel, es abundante y dulce, pero solo se obtiene con esfuerzo, obediencia y fe en el proceso. El Evangelio de hoy nos invita a confiar en Jesús plenamente, también en su palabra, incluso cuando nuestras experiencias o conocimientos nos lleven a dudar. La obediencia a Cristo puede llevarnos a resultados que superan nuestras expectativas, como lo demuestra la pesca milagrosa. Además, la humildad de Pedro a reconocer su pecado nos recuerda que para seguir a Jesús debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y estar dispuestos a dejarnos transformar por su gracia. Nuestra misión como discípulos de Cristo es lanzarnos a la travesía del Espíritu, confiando en que el Señor nos guiará en el camino, incluso cuando no podamos ver claramente el destino. Esta travesía implica un servicio generoso, una entrega total a la obra de evangelización y la disposición a ser instrumentos de salvación para los demás. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy? El pasaje del evangelista San Lucas en el capítulo 5, versículo del 1 al 11, nos enseña la importancia de la obediencia, la fe y la humildad en una vida cristiana. Jesús sigue llamando a hombres y mujeres a ser pescadores de almas, a ser constructores de su iglesia en el mundo.
A través de nuestra confianza en su palabra y nuestra disposición a seguirle, podemos participar en la abundancia de su gracia y ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas y en las de aquellos a quienes servimos. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades, bendiciones.